Bien, bien, buenas tardes. Entonces, vamos a dar inicio. Chequeen si se mira bien en la pantalla. Por favor, me gustaría que compartiéramos, me dijeran cómo se está viendo, si se mira bien las letras. Vamos a dar inicio a esta clase que le hemos denominado rectas, segmentos y ángulos entre rectas. Este tema es muy importante, ya sabes que te invito a que siempre incursiones en mi canal de YouTube llamado Rayman Amat y vamos a dar inicio, como les decía, a este tema. Entonces chequemos si por favor se está viendo bien, si se escucha bien. Me gustaría que compartieran si se escucha muy bien, si en los comentarios para que veamos. Saludos a la profesora Perla. Mucho gusto, muy bienvenida. A ver chicos, a ver, digamos, por favor comentemos si se mira bien. Los que están conectados por mí, también a ver si me ayudan en ese sentido para proseguir. Todo bien, Vladimir, gracias. Se escucha bien en Facebook. Se mira bien las letras, el concepto previo al parasegmento. Todo correcto, gracias Jeremy. Bien, entonces vamos a nuestra clase. El primer concepto previo que tenemos para segmentos es lo que es una recta. ¿Qué cosa es una recta? Dice que una recta es un conjunto infinito de puntos que tampoco puede dibujarse, pero sí representarse. Fíjense bien en este concepto, es un conjunto infinito. Por ejemplo, aquí tenemos esta recta es denominada M, miren el símbolo, muy importante. ¿Y qué conforman a esta recta? ¿Cómo se logró representar? Se logró representar por este conjunto de puntos, este punto A, este punto B, ¿verdad? Entonces a eso le denominamos recta. Ahora, el segundo concepto es lo que es el rayo o semirrecta. Dice que imaginémonos que se tome una recta y se marca un punto cualquiera sobre ella. Al hacer esto, se divide la recta en dos partes infinitas. A cada una de estas partes se le conoce como rayo o semirrecta. Entonces, en conclusión, ¿qué es un rayo o semirrecta? Un rayo es infinito, dice, como la recta. Pero a diferencia de esta, el rayo, ¿qué es lo que diferencia de la recta? Que el rayo tiene un punto de origen. ¿Cómo es eso, profesor? Veamos. Este punto que está acá es el punto de origen, ¿verdad? Y aquí tenemos que este punto de origen es A. Y aquí tenemos un punto B. Entonces, el rayo, ¿cómo se escribe? Se escribiría rayo AB. Miren el símbolo que es diferente. Aquí lleva doble flecha. Aquí va dirigido en una sola flecha. Entonces, ahí ustedes pueden ver dos de los primeros conceptos, lo que es recta y lo que es rayo, muy diferente. Veamos el siguiente concepto, ya metiéndonos en materia. El tercer concepto muy importante es lo que es un segmento. Dice, para dos puntos cualesquiera A y B, el segmento denotado por AB es el conjunto de los puntos A y B y de todos los puntos que están entre A y B. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, veamos. Tenemos esta recta, llamémosle a esta recta N. Tenemos este punto y este punto. A este punto le llamémosle a este punto llamémosle B. ¿Verdad? Entonces, esto que acabo de trazar en lila es lo que nosotros denotamos como segmento. ¿Ya? Es el conjunto de puntos que están entre A y B. ¿De acuerdo? Ok.
Se tiene también que AB, el segmento AB, es igual al segmento BA. Por eso muchas veces van a ver de que el orden en que ubiquemos la letra no importa. A la distancia entre los puntos A y B, que es AB, se le llama la longitud o medida del segmento. Muy importante. ¿Cómo es esto? La distancia entre A y B es igual a la medida del segmento AB, que lo podemos poner, en vez de poner medida del segmento AB, simplemente le podemos poner AB. ¿De acuerdo? Cuarto concepto, segmentos congruentes. ¿Cuándo dos o más segmentos son congruentes? La palabra congruente, chicos, para que lo manejemos bastante bien, congruencia no es igual a semejanza. Congruente significa que tiene la misma medida. Congruente significa que tiene la misma medida. Entonces, ¿qué serían segmentos congruentes? Dos segmentos son congruentes si tienen la misma medida, es lo que les acabo de decir, o longitud. Por ejemplo, tenemos este segmento, tenemos este punto y este punto llamémosle A, este punto llamémosle B. Este segmento tiene una medida de 5 centímetros. ¿Y qué pasaría si tenemos otro segmento? Aquí tenemos este segmento que le llamaríamos MN y también MN mide 5 centímetros. Entonces, como tiene la misma medida, por lo tanto, los dos segmentos AB y MN son congruentes. ¿Y cómo se coloca eso? ¿O cómo se escribe? Aquí tendríamos el segmento AB, este símbolo significa congruencia. Repito, congruencia es que tienen la misma medida. Y entonces le estamos diciendo aquí que el segmento AB es congruente con el segmento MN. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Hemos comprendido estos primeros 4 conceptos previos. No hay ninguna duda por el momento. ¿No hay ninguna duda? ¿Sí? ¿No hay duda? Bien, avanzamos. ¿Qué cosa es el punto medio de un segmento? Bueno, es el punto que divide el segmento en dos segmentos parciales de igual longitud o medida. Por ejemplo, sea el M un punto medio del segmento AB. Tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B, y por acá vamos a tener el punto M. ¿Qué hace este punto M? Divide el segmento AB en dos segmentos congruentes. Entonces, por ejemplo, tendremos que esta medida, llamémosle A, y esta medida también va a medir A. Entonces podríamos decir, que la medida del segmento AM es igual a la medida del segmento MB y ambos miden A. O podríamos decir que AM, el segmento AM, es la mitad del segmento AB. Ojo con esto porque lo vamos a estar utilizando en ejercicios posteriores. Esta notación AM, como es el punto medio, podríamos, como lo divide en dos partes, entonces podríamos decir que AB es dividido entre 2 y que M es el punto medio. También lo podemos escribir así. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a M. Entonces, el segmento AB es 2 veces el segmento AM. Y también es 2 veces el segmento MB. ¿Ah?
Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, sigamos. Entonces se dice también que el punto M biseca al segmento AB. Sexto concepto importante, puntos colineales. Dos puntos o más son colineales si están ubicados en una misma recta. Ojo, dos puntos o más son colineales si están ubicados en una misma recta. Tenemos esta recta, llamémosle esta recta T. Entonces tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto C, tenemos el punto D y tenemos el punto E. Todos estos puntos están ubicados en una misma recta, por lo tanto podríamos decir que son colineales. Son colineales. Bien, vamos a algo interesante que aquí espero que sí pregunten porque vamos ya a empezar a la parte medular de la clase. Operaciones con segmentos. Veamos la primera, la suma. Supongamos que tenemos este segmento AB. Tenemos AB, este segmento AB y tenemos los puntos. En este segmento AB tenemos este punto C. La medida de este segmento, fijémonos bien, por ejemplo, AC mide 7 y CB mide 4. Si yo quisiera determinar cuánto mide el segmento AB, lógicamente que tendríamos que sumar lo que mide AC más lo que mide CB. Entonces lo podríamos escribir de la siguiente manera. Podríamos escribir que la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento AC más la medida del segmento CB. Y eso lo podemos reemplazar diciendo que la medida del segmento AB es igual. ¿Cuánto mide AC? AC mide 7 unidades. No nos interesa ahorita las medidas, o sea, las unidades de medida. Y CB o BC podríamos haber escrito AC o CA. Podríamos haber escrito CB o BC. Entonces 7 más 4 y eso mide 11. Fijémonos bien en esta notación. Por ejemplo, nos piden hallar el valor de X. Tenemos esta recta, nos dan este punto A, nos dan este punto B, nos dan este punto C y nos dan el punto D. Fijémonos bien una cosa. Nos dan que la medida de AD es X. O sea, nos están pidiendo el segmento AD. Pero nos dicen que AB mide 3 metros, que BC mide 2 metros y que CD mide 5 metros. Pareciera cuestión de chavalito, ¿verdad? Entonces, veamos la solución. Podemos observar que la medida del segmento AD es igual a la medida del segmento AB más la medida del segmento BC más la medida del segmento CD. Es decir, esta parte que mide 3 más 2 más 5. Entonces sería que X, que es AD, va a medir 3 metros más 2 metros más 5 metros. Y entonces X nos valdría 10 metros. Comentemos acerca de esta primera operación. ¿Alguna duda? Si hay alguna pregunta, por favor.
No hay duda. Ok. Segunda operación. La resta. Supongamos que tenemos este segmento, a este punto llamémosle M, a este punto llamémosle P y a este punto llamémosle Q. Este segmento PQ mide 9 y todo el segmento MQ mide 14. ¿Cómo haríamos para encontrar este tuco que es MP? ¿Qué le llamaríamos X? Entonces, lo haríamos de la siguiente manera. Observen que todo el segmento MQ, mide 14. Y esta parte, MQ, lo contiene, digamos, al segmento MQ. Lo contiene. O sea, MQ contiene a PQ. Por lo tanto, podríamos hacer una operación con ello, de que es la siguiente. Es decir, que MP, ¿de dónde saldría? MP saldría de la diferencia de MQ menos PQ. Es decir, que X valdría MQ, que es 14, todo este pedazo, menos este pedazo que saldría 9. Y eso daría a 5. Esa sería la operación resta. También podemos multiplicar y dividir con segmentos. Supongamos que aquí tenemos este segmento A, este punto A, perdón. Aquí tenemos este punto B, tenemos un punto C y tenemos un punto D. Observemos lo que nos dan. Este segmento AB mide 4. Este segmento BC mide 6. Y este segmento CD mide 2. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer? Observemos que BC, que mide 6, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo obtener? Multiplicando por 3 este segmento que es CD. Porque si yo multiplico por 3 a CD, que mide 2, sería 3 por 2, 6. Y también observen otro detalle. ¿De dónde podemos obtener a CD? Si yo quisiera obtener este CD, no es más que dividir AC, que vale 10, porque 4 más 6 son 10, entre CD, ¿verdad? Que mide, bueno, aquí hay un error. Mide 2. Ok. Disculpen ahí. Veámoslo mejor en un ejemplo. Dice, los puntos colineales consecutivos A, B, C y D son tales que AD mide 18, BD mide 13 y AC mide 12. Hallar BC. Aquí están las posibles opciones. Bien, hagamos un esquema. ¿Ah? Dice que son puntos colineales. ¿Qué significa puntos colineales? Están en una misma recta. Perfecto. Aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B, aquí tenemos el punto C y aquí tenemos el punto D. Como son colineales y consecutivos, van en este orden. Ahora, dice que AD mide 18. Todo esto mide 18. Dice que BD mide 13. De B a D mide 13. Y dice que AC, de A a C, mide 12. Me están pidiendo el segmento BC, que le vamos a llamar X. Bien, veamos la solución. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, con estos datos que tenemos, observemos
podemos irnos por varios caminos. Primer camino, o el que te recomiendo. Primero determinemos la medida del segmento CD, porque esta medida no la tenemos. ¿Y por qué andamos buscando este CD? Porque X sería sumar el BC más este segmento CD. Y todo esto, BD, es 13. Por eso es que necesito urgentemente este segmento. Entonces, ¿cómo obtenemos este segmento? Bueno, nosotros sabemos que CD es la resta de BD, de AD, por ejemplo, de A a D. ¿Cuánto mide de AD? Mide 18. Menos AC. Esta parte. O sea, si yo resto lo que habíamos visto anteriormente, si yo resto toda esta parte que es 18, menos esta parte que mide, que es AC, que mide 12, obtengo CD. Entonces sería que CD, ¿cuánto mide AD? Mide 18. Menos 12 sería 6. Ajá, ya tengo esta parte que mide CD. Ahora veamos lo siguiente. Por suma de segmentos tenemos lo siguiente. Este segmento que mide 13, que es BD, ¿quiénes lo conforman? El BD lo conforman BC más CD. Es decir, que BD que mide 13, después vamos a despejar ahí al segmento que queremos, que es X, que es BC, y este CD que está sumando pasaría a restar. Entonces BC sería igual a BD menos CD. Reemplazando valores, BC habíamos dicho que vale X, y BD que mide 13, observen la figura, BD mide 13, menos CD que habíamos encontrado que mide 6. Por eso es que necesitábamos este segmento. Entonces, restando, eso nos da a 7 y nuestra alternativa es el inciso B. ¿Alguna duda en este primer problema? Bueno, segundo problema que hemos visto. ¿Comentario? ¿Todo bien? Bien, sigamos. Problema 3. Sean P, Q y R, estos son puntos consecutivos de una recta, y dice que PQ es igual a 2QR más 1 y PR es igual a 31. Nos piden hallar el segmento QR. Aquí están las alternativas. Bien, primero representemos los puntos dados en un esquema. Como son consecutivos, podríamos decir que aquí tenemos el punto P, aquí tenemos el punto Q y por acá tenemos el punto R. ¿Qué información nos dan? La única información que nos dan es que PR mide 31. Y nos dan esta suma de estos dos segmentos. O sea, aquí hay una igualdad. Este dato, que PQ es 2 veces QR más una unidad. Bien,
Y a este QR le vamos a llamar X, porque esa es la incógnita que nos están pidiendo. Veamos, nosotros sabemos que, por el dato del problema, que PQ es 2 veces QR más 1. Bueno, pero ustedes me dirán, ¿y para qué nos sirve esta información? Bueno, apliquemos la suma de segmentos. Veamos, a esto le vamos a llamar ecuación 1. Pongan mucha atención en esto. A este dato que nos dan le vamos a llamar ecuación 1. Nosotros del esquema podemos observar lo siguiente, que PR, o sea, todo este segmento, ¿quiénes lo forman? Lo forman PQ más QR. Aquí aparece PQ. Bueno, a este llamemos la ecuación 2. ¿Qué pasaría si nosotros sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2? Eso ya lo hemos aprendido en álgebra. Entonces, vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Es decir, PR, que vale 31, va a ser igual a PQ, ¿verdad? Pero PQ dice que es 2 veces QR, es decir, 2 veces X más una unidad más X. Profe, no entendí eso. ¿Cómo es esto? A ver, ahí me enredé. Observen bien. Estamos diciendo que PQ es igual a 2 veces QR más 1. Y vamos a sustituir esto acá. Entonces, lo único que va a cambiar, fíjense bien, ¿qué nos dan? PR vale 31. PQ es 2QR más 1, es decir, 2X más 1. Ese 2X más 1 lo ponemos acá. Y le sumamos lo que mide QR. ¿Y cuánto vale mide QR? Pues X. Entonces, ya aquí se nos da esta ecuación lineal y la vamos a resolver. Ok, tendríamos 2X más 1X son 3X. Este 1 que está sumando pasa a restar. 31 menos 1, eso vale 30. El 3 que está multiplicando pasa a dividir y 30 entre 3 nos va a dar a 10. Quiere decir que QR vale 10 y nuestra respuesta, que es lo que nos estaban indicando que señaláramos, es el inciso C. ¿Comentarios? Ya Javier había dicho que era el inciso C. Perfecto, muy bien. Compartan este video, que tal vez muchos estudiantes les puede servir. Bien, sigamos. Veamos otro ejemplo. Dice, se tienen los puntos colineales consecutivos A, B, C y D. Son puntos colineales consecutivos, tales que AD es igual a 24, AC igual a 16, y nos dan esta proporción, que AB es ABC como AD es ACD. Nos piden allá la medida de BC. Perfecto, nos dan que A vale, bueno, el inciso A, opción A es 3, opción B 3.6, opción C es 5, opción D es 6
y opción E es 4. Y la figura, pues aquí en este caso te la dan. Me dan esta figura, que aquí está A, B, C y D. Y pongamos la información que nos dan. Dice que aquí sería D. Este AD dice que mide 24. De AC dice que mide 16. Y eso es lo que nos dan, ¿verdad? Y nos dan esta proporción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a completar. Veamos qué tenemos de esta proporción. ¿Tenemos AB? No, no lo tenemos. ¿Tenemos BC? Tampoco lo tenemos. ¿Qué es lo que nos piden realmente? O sea que a esto nosotros le vamos a llamar X. Ok. ¿Tenemos AD? Sí lo tenemos, vale 24. Y CD vale, tampoco lo tenemos. Pero lo podemos obtener. Perfecto. Veamos entonces. Primero, con la proposición dada, necesitamos completar cada uno de los elementos. Fijémonos algo. AC, este segmento, AC, ¿quiénes lo forman? Lo forman AB más BC. Y AC mide 16. AB no sabemos cuánto mide, pero BC sabemos que mide X. Si nosotros despejamos AB, quiere decir que AB es 16 menos X. O sea que esta parte vale 16 menos X. Muy bien. Ya tenemos cuánto mide AB. Vamos a ver cuánto mide. Ya sabemos también cuánto mide BC, que vale X. Ahora vamos en busca de este CD. Veamos cómo lo hacemos. Vamos a determinar esa medida. Sabemos que AD, todo esto que vale 24, ¿quiénes lo forman? Lo forman AC, que vale 16, más CD, que no lo conozco. Entonces despejamos aquí, fijémonos bien, AD vale 24, más, y eso va a ser igual a AC, que mide 16, más CD. Este CD no lo sabemos cuánto mide, podemos despejar, y CD es 24 menos 16, que es 8. Ok, ya tenemos esta parte. Entonces fijémonos bien que ya en la proporción que nos dieron, la proporción, aquí me equivoqué, proporción dos veces. En la proporción que nos dieron, dice que AB, ya lo tenemos, que es 16 menos X, BC vale X, AD mide 24 y CD dice que lo vamos a demostrar que vale 8. Entonces, de la proporción, tendríamos que 16 menos X sobre X, 16 menos X sobre X es igual a 24 sobre 8. ¿Qué aprendiste en álgebra? ¿Cómo resolvemos este tipo de ecuaciones? La resolvemos multiplicando en cruz. ¿Verdad? O sea que X multiplica 24 sería 24X y eso va a ser igual a 8 por 16 que es 128 más por menos y 8 por X es 8X. Ordenando o reduciendo términos semejantes, este 8 está restando, pasa a sumar. Me daría 24 más 8X es igual a 128. 24 más 8 es 32 y eso igual a 128. Quiere decir que X igual a 128, el 32 que está multiplicando pasa a dividir y entonces X vale 4. Por lo tanto, ¿quién era X? El segmento BC, que es lo que nos estaban pidiendo. Por lo tanto, nuestra respuesta es el inciso E. ¿Comentario? Sigamos.
Ahora vamos a ver, bueno, ya hablamos un poco de lo que era ángulo, operaciones con segmentos. Ahora vamos a ver otro tema interesante, que son los ángulos entre rectas. Primero, ¿qué es un ángulo? Es la figura formada por dos rayos no colineales, es decir, dos rayos no colineales, que tienen el mismo origen. Veamos cómo sería esto. Aquí tenemos este rayo, aquí tenemos este punto A, aquí tenemos este punto B y aquí tenemos este punto C. Observemos que el ángulo va en sentido contrario a la manecilla del reloj. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con ángulos que se sobreentiende que son positivos. En trigonometría vas a ver también ángulos que son negativos, es decir, que van a favor de la manecilla del reloj. Pero esa es una convención de sentido del ángulo, ¿verdad? Entiéndase bien esa parte. Bien, entonces, este lado que tenemos acá, como es donde empieza el ángulo, porque yo empiezo a formarlo desde aquí para acá, se le llama lado inicial. Y donde termina, se le llama lado final. ¿Cómo se le llama a este punto? Bueno, este es el punto de origen, que también se le llama vértice. ¿Cómo nombraríamos este ángulo? Hay quienes usan las letras alfa, beta, gamma, es decir, las letras griegas. Pero normalmente nosotros nos vamos a dar a la técnica de las tres letras. Por ejemplo, podemos decir que el ángulo ABC, ojo, fíjense bien, ¿por qué tiene que ser ABC? Observa que el que está en medio, el punto que está en medio, pertenece al vértice. Quiere decir que si yo quiero, si aquí hubiese sido C, el ángulo hubiese sido ACB. Pero también puede ser de esta manera, CBA, es lo mismo, porque estoy nombrando siempre al vértice en medio. El error que cometeríamos es decir, ACB, ahí sí estaríamos cometiendo un error. Mucho cuidado en eso. Entonces está el ángulo ABC, ¿quiénes lo forman? Lo forman el rayo AB unido con el rayo BC. Ahí está lo que te estaba diciendo. Los ángulos se pueden denotar por medio de letras griegas como alfa, beta y teta, gamma, etc. Ahora, mucho cuidado aquí. Clasificación de los ángulos según sus medidas. Vamos a hablar del ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Es decir, fijémonos bien que si este es un ángulo de 90 grados y aquí tenemos un ángulo alfa, ¿qué podríamos decir? Que alfa está entre 0, porque aquí la notación según la recta numérica es 0, porque está empezando aquí en 0, y menor que 90 grados. Es decir, que este ángulo es menor que 90 grados. Por eso se le llama un ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Ángulo recto, a veces es el que más manejan los estudiantes. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados, es decir, se forma a través de dos rectas perpendiculares. Fíjense bien, una recta perpendicular. ¿Qué propiedad? Si a este le llamamos alfa, entonces alfa tiene que medir estrictamente 90 grados para hacer un ángulo recto. También tenemos el ángulo obtuso, los obtusángulos, ¿verdad? Cuando veremos los triángulos, fijémonos bien que todo esto también te va a ayudar en trigonometría para ver el tipo de triángulo. Y también más adelante vamos a ver en la siguiente clase todo lo referente a los triángulos. Entonces ponga atención en esto de la clasificación de los ángulos. ¿Qué cosa es un ángulo obtuso? Fijémonos bien, aquí tenemos este ángulo, este par de rayos que están acá. Entonces, este ángulo, fíjense bien que aquí sí tenemos 90 grados. ¿Qué se tiene que cumplir? Aquí tenemos 0 y aquí mayor que 90.
Pero recordemos que también podemos decir que es un ángulo que es mayor que 0, mayor que 90, pero menor que ¿quién? Que 180, porque todo de aquí para acá miden 180. Todo esto mide 180. Entonces, en conclusión, el ángulo obtuso que le damos a este ángulo que nos interesa, este ángulo que es alfa, ¿qué propiedad cumple? A es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Con decir que está entre 90 y 180, podríamos decir eso. Entonces, de 0 a 180. Ok, ¿qué es un ángulo llano? Un ángulo llano es aquel que está formado por dos rayos opuestos. Fijémonos bien. Este ángulo alfa, vamos a decir que mide 180 porque este ángulo es la mitad de una semicircunferencia. Entonces, un ángulo de 180. ¿Preguntas ahí? También podríamos decir, hablar aquí, a veces hablan de ángulos convexos. ¿Qué significa ángulos convexos? Son aquellos cuyas medidas están comprendidas entre 0 y 180. Este es un ángulo convexo, entre 0 y 180. ¿Ya? Son ángulos convexos, digamos. Y hay también ángulos cóncavos. ¿Ya? Son aquellos cuyas medidas están comprendidas entre 180 y 360. ¿Ya? Para que también lo manejen. Pero basta, esta es la clasificación de los ángulos. ¿Ya? También hay una referencia, una observación, pues. Este se le llama ángulos convexos. Son aquellos cuyas medidas están comprendidas entre 0 y 90, entre 0 y 180. Y ángulos cóncavos son aquellos cuyas medidas están entre 180 y 360. Y ángulos cóncavos son aquellos cuyas medidas están entre 180 y 360. ¿Ya? Ok, continuemos. También vamos a hablar de la clasificación de los ángulos de acuerdo a su posición y características. Ángulos complementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Son ángulos complementarios, suman 90 grados. También tenemos los ángulos suplementarios, son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Aquí vamos a hacer una pequeña observación. Vamos a hablar de lo que es la bisectriz de un ángulo. ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo? Es el rayo que divide a un ángulo en dos ángulos congruentes. Veamos esto. Tenemos este par de rayos y aquí tenemos un punto A, aquí tenemos un punto B y aquí tenemos un punto C. Si nosotros trazamos este rayo, ¿qué hace este rayo? Divide en dos ángulos, en dos partes, todo este ángulo. Es decir, tenemos un punto D y ¿qué se puede cumplir? Observen, tenemos este ángulo y tenemos este ángulo. Entonces podríamos decir que el rayo BD es la bisectriz. Se le llama bisectriz del ángulo ABC. Mira la anotación siempre. ABC. Muy importante. Y entonces podríamos decir que el ángulo ABD es congruente con el ángulo CBD. Observen, B siempre en medio, que es el vértice del ángulo. También tenemos los ángulos adyacentes. Son dos ángulos de vértice común y un lado común. Ojo, ángulos adyacentes son dos ángulos de vértice común y un lado común. Por ejemplo, tenemos esta figura. Observemos lo siguiente. Si a este lado le damos alfa y a este ángulo le damos beta,
ángulo alfa, ángulo beta, ¿qué tienen en común? Tienen en común este rayo que está acá. Entonces, alfa más beta, que sería teta, y esto le llamaríamos, esto sería el lado común. O entonces podríamos decir que teta se forma de alfa más beta. ¿Ya? Esos son ángulos adyacentes. ¿Qué propiedad cumplen? Bueno, que se pueden sumar. Entonces podemos decir también que tenemos ángulos consecutivos. Ojo, se denominan así a dos o más ángulos que son adyacentes con su inmediato. Se denominan así a dos o más ángulos que son adyacentes con su inmediato. Fijémonos bien en este esquema. Tenemos omega, tenemos alfa, tenemos teta, tenemos beta. Entonces, ¿qué propiedad se cumple? Esa que le mencionaba, perdón, disculpen ahí que se tropeó. Bien, pero más que todos los ángulos consecutivos es la suma de todos ellos. Vean, la suma. Es decir, que allí podríamos sumar omega, alfa, teta y beta. Veamos también algo que es muy interesante, lo que son ángulos entre rectas que se cortan. Veamos ángulos opuestos por el vértice. Muchas veces estos ángulos causan ruido. Son dos ángulos que tienen el mismo vértice y además los lados de uno de ellos son la prolongación de los lados del otro, en sentido contrario. Veamos, tenemos este ángulo. Tenemos este punto A, tenemos este punto B, tenemos este punto O, ¿verdad? ¿Cuál sería la prolongación de A? Bueno, a este también, bueno, llamémosle este ángulo alfa. ¿Cuál sería la prolongación de OA o AO? O de OB o de BO, sería este rayo, ¿verdad? Este rayo. Y del otro, bueno, a este punto le llamamos D, y del otro sería este. O sea, van opuestos. Miren, este va en sentido hacia arriba y digamos este sentido donde va. Este va hacia la izquierda y este va hacia la derecha. Entonces aquí se forma también un punto C y también se forma un ángulo que le podemos llamar beta. Entonces tienen un vértice en común y se cumple lo que dice la definición. ¿Tienen el mismo vértice? Sí, es el mismo vértice. O además dice, los lados de uno de ellos son la prolongación de los lados del otro. O sea, que este rayo OA es la prolongación de él sería OC y pertenece a este ángulo beta. De igual manera, esta prolongación de OB es OD y también pertenece al ángulo beta. Por lo tanto, estos dos ángulos son congruentes y se le llaman opuestos por el vértice. ¿Y qué propiedad cumplen los opuestos por el vértice? Que son congruentes, es decir, tienen la misma medida. También si nosotros quisiéramos formar un ángulo acá, este ángulo sería opuesto por el vértice con este ángulo. Propiedad, entonces, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. ¿Qué significa? Que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. También tenemos los ángulos adyacentes suplementarios. Ya habíamos hablado de los ángulos suplementarios, que son aquellos ángulos que suman 180 grados. Y a esto se le llama par lineal. ¿Qué son ángulos adyacentes suplementarios? Son dos ángulos consecutivos cuyas medidas suman 180 grados. Veámoslo eso en un esquema. Tenemos esta recta y tenemos este rayo. Tenemos este ángulo que le llamemos alfa. Tenemos este ángulo que le llamemos beta. Entonces, ¿qué podemos decir? Fijémonos bien. Si nosotros sumamos estos dos ángulos, los dos suman 180, porque desde aquí hasta acá es la mitad de la semicircunferencia. Entonces, que mide 180. Entonces podemos decir que alfa más beta es igual a 180 grados. Veamos entonces, pregunta, ¿está ahí?
¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Gracias, Javier. Ok. Sigamos. También tenemos lo que son los ángulos entre rectas paralelas y una transversal. Esta ya es la última parte de las definiciones. Observemos lo siguiente. Tenemos esta recta. Estas dos rectas, ¿cómo son? Son paralelas. A esta recta llamémosle L1 y esta recta es L2. Estamos aquí. Rectas paralelas, van en el mismo sentido y en la misma dirección. ¿Ah? Más adelante en geometría analítica vamos a ver verdaderamente cuál es la condición necesaria para que dos rectas sean paralelas. Tenemos una transversal. ¿Qué es una transversal? Es una recta secante. ¿Por qué es secante? Porque toca a las rectas paralelas en dos puntos. Ok. Entre estas dos rectas paralelas y esta secante se forman 8 ángulos. Observen. Sería el 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Observemos que a esta parte que está acá, esta parte son ángulos que son internos. Internos. Y lógicamente que los que están allá, como 1 y 2, y 7 y 8, serían externos. Entonces, ángulo interno, ángulo externo. Perfecto. Veamos. ¿Y cuál es la condición? Que L1 es paralelo. Este símbolo significa paralelo a L2. Hay una recta T, que es una secante, que es una recta transversal. Veámoslo entonces. Veamos el primer concepto de este tipo de ángulos. Ángulos correspondientes. Se encuentran a un mismo lado de la recta. ¿Quiénes se encuentran a un mismo lado de la recta? 2, 4, 6 y 8. También 1, 3, 5 y 7. Pero miren lo que dice. Se encuentran a un mismo lado de la recta secante, pero uno interno y el otro externo. Ah, y no son consecutivos. Por ejemplo, me diría un alumno, profe, los que están a un mismo lado de la recta, 2 y 4, pero son consecutivos, no puedo escogerlo. Pero usted dice que aquí tiene que ser uno interno, que es 4, y el otro externo, que es 2, o 6 y 8, pero son consecutivos. Y aquí dice no consecutivos. Entonces, ¿quiénes serían? 2 con 6, 4 con 8, 1 con 5, 3 con 7. ¿Ya? ¿Qué propiedad cumple? La propiedad que si son ángulos correspondientes, son congruentes. Es decir, tienen la misma medida. Podemos usarlo. Por ejemplo, 2 es congruente con 6, 4 es congruente con 8. Lo podemos ver aquí, por ejemplo. El 2 es congruente con 6. ¿Por qué? Porque uno es externo y el otro interno y están a un mismo lado de la recta secante. Los dos están a la derecha de la recta secante. Y también podríamos decir que 4 con 8. Al igual como les decía, 1 con 5 y 3 con 7. ¿Verdad? Esos son ángulos correspondientes. Ángulos alternos. Muchas veces hemos escuchado esa frase, alterno, alternando. O sea, que uno va adentro y el otro va afuera. Se encuentran a diferentes lados de la recta secante. Los dos o son internos o son externos, pero no consecutivos. ¿Qué propiedad cumplen? Que son congruentes. Por ejemplo, el ángulo 4 con el ángulo 5. Los dos son internos y uno está a la derecha y el otro está a la izquierda. Son congruentes. También 3 con 6. ¿Ya? Por ejemplo, también 1 con 8. Miren, no son consecutivos. Podríamos tomar. Ángulos conjugados. Se encuentran a un mismo lado de la recta secante. Los dos internos o los dos externos.
Hay muchos estudiantes que confunden estos dos términos, conjugado con alterno. ¿Qué propiedad cumple? La suma de las medidas es igual a 180 grados. ¿Ya? Por ejemplo, perdón, allí, ¿quiénes serían? Dice, se encuentran a un mismo lado de la recta. Por ejemplo, 2. Y además dice, los dos son internos o los dos son externos. Por ejemplo, 4,6. Los dos son internos. O los dos son externos, 2,8. Están a un mismo lado de la recta, son conjugados. La suma de ellos suma 180 grados. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, sigamos. Veamos ya los ejemplos. En la figura dice L1, la recta L1 es paralela a la recta L2. El valor de X e Y son respectivamente y nos ponen, bueno, esta es la figura que nos dan. Aquí nos dice que vale, este ángulo mide 2x menos 18 grados. Este ángulo dice que mide 4x menos 122 grados y este ángulo dice que vale y más 8 grados. Esta es la recta transversal y estas son dos rectas paralelas. Ok, aquí están las alternativas A, B, C, D y E. Veamos la solución. Fijémonos bien, existen ángulos alternos y que son congruentes. ¿Quiénes son alternos? Que son congruentes. Recordemos, cuando dos ángulos son alternos, se encuentran a diferentes lados de la recta secante. ¿Quiénes se encuentran a diferentes lados de la recta secante? Estos dos ángulos. Y los dos son internos o los dos son externos. En este caso los dos son internos. Entonces estos dos ángulos son congruentes porque están a diferentes lados de la recta secante y son internos. ¿Y qué propiedad cumplen? La propiedad que cumplen es que son congruentes. Quiere decir que tienen las mismas medidas. Muchos dicen son iguales. Sí, tienen las mismas medidas. Ok. Entonces podríamos decir que a través de esta definición que 2x menos 18 es igual a 4x menos 122. Ordenando, tendríamos que 2x menos 4x igual a menos 122 más 18. O sea, menos 2x es igual a menos 104. Y entonces x igual a, este está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces x vale 52. Ah, profe, entonces la respuesta es el inciso C, porque no hay otro 52. Miren, es verdad. Pero muchas veces hay que tener mucho cuidado en este tipo de problemas. Si es verdad, ahí sería el inciso C. Y efectivamente esa es la respuesta. Pero hay que comprobarlo. Porque puede ser que hay un error de tipeo, etc. Veamos. Ahora nos falta hallar el valor de Y. Ok, observemos. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Y cuál es la propiedad que cumplen los opuestos por el vértice? Son congruentes. Entonces podríamos decir que y más 8 es igual a 4x menos 122. Este 8 está sumando, van a pasar a restar. Entonces y va a ser igual a 4 por x, pero x ¿cuánto vale? 52 menos 122 menos 8. 4 por 52 es 208 menos 130. Entonces la diferencia es 78.
Efectivamente, es el inciso C. Comentemos. Ok, veamos otro. Vamos a ver ahora. Póngale mucha atención a este tipo de propiedades especiales. Dice, si el vértice del ángulo A o B se sitúa entre las rectas paralelas A y B, luego su medida estará expresada por que X igual a alfa más beta. Por ejemplo, fíjense bien, aquí tenemos dos rectas paralelas, este A, este B. Y aquí tenemos que entre esas dos rectas se forma un ángulo, que sería con este vértice O, aquí tendríamos el vértice A, aquí sería el vértice B, que si a este ángulo nosotros le llamamos alfa, a este ángulo le llamamos X, y a este ángulo que está aquí afuera le llamamos beta, entonces se cumple esta propiedad. ¿Ya? Fíjense bien que las dos rectas tienen que ser paralelas. ¿Ya? Y entonces, ¿qué podríamos decir? Que el valor de X es igual a alfa más beta. También hay otra propiedad muy interesante que es el teorema de Sarro. Dice, para toda poligonal cuyos extremos pertenecen a las paralelas A y B, aquí, se verifica esta relación, que alfa más teta más rho es igual a beta más epsilon. ¿Cómo es eso? Veamos esta figura. Uy, ¿qué es esto, profesor? Dicen muchos alumnos. No, hombre, es sencillo. En otras palabras, lo que te está diciendo es que los que van en un mismo sentido, los ángulos, la suma de los ángulos que van en un mismo sentido, ¿quiénes van en un mismo sentido? Mira, fíjate bien, este ángulo va abierto hacia la derecha. ¿Qué otro ángulo va abierto hacia la derecha? ¿Este va abierto hacia la derecha? No, este va abierto hacia la izquierda. Entonces, los que van abiertos hacia la derecha es igual a los que van abiertos hacia la izquierda. Por ejemplo, alfa va hacia la derecha, teta va hacia la derecha, rho va hacia la derecha. Entonces, estas tres que están acá, la suma de esos tres, es igual a los que van hacia la izquierda. ¿Quiénes van hacia la izquierda? Beta y epsilon. ¿Ya? Muy interesante ese teorema de Sarro. ¿Alguna duda con ese teorema de Sarro? Porque lo vamos a aplicar ahorita en un problema. Más ninguna. Veamos pues el ejemplo. Ejemplo 6. En la figura la recta M1 es paralela a la recta M2. Entonces el valor de X es, está en la figura, tenemos la recta M1 paralela a la recta M2 y tenemos este ángulo que mide 60 grados, este ángulo mide 110, perdón, y este ángulo mide X. Bien, ahí podemos aplicar el teorema de Sarro, ¿verdad? Y aquí tenemos estas alternativas. Entonces, por el teorema de Sarro, ¿quiénes van hacia la derecha? 60 más X, o sea que 60 más X es igual al que va a la izquierda, que es 110. 60 está sumando, pasa a restar. Entonces aquí me quedaría 110 menos 60. Entonces X vale 50 grados. Y entonces la respuesta es el inciso B. Así de sencillo es el teorema de Sarro. Pregunta.
Así como lo oyes, Javier, todos los teoremas se conectan. Veamos otro. Ejemplo 7. En la figura, las rectas M1 y M2 son paralelas. Entonces, el valor de X es... Aquí tenemos la recta M1, aquí tenemos la recta M2, tenemos esto vale 84. Aquí tenemos un segmento, y este ángulo que está acá mide X menos 6 y esta parte vale 3X más 10. Nos piden el valor de X, tenemos estas alternativas. Bien, observemos algo. Este ángulo de 84 y la suma de estos dos, la suma, ¿qué tipo de ángulos son? Fíjense bien, los ángulos X menos 6 más 3X más 10 y 84 son ángulos correspondientes, porque recuerden la definición de ángulos correspondientes, se encuentran a un mismo lado de la recta, nada más que uno es externo y el otro es interno, pero quienes son internos es la suma de estos dos. Nosotros podríamos sumar estos dos y entonces la suma de estos dos ángulos y este 84 son correspondientes. ¿Y cuál es la propiedad de los ángulos correspondientes? Son congruentes. Por lo tanto, quiere decir que esta es la suma. Miren, entonces X menos 6 más 3X más 10 es igual a 84. Y allí ya está pan comido para ustedes. Aquí tenemos 3X más 1X son 4, menos 6 más 10 son más 4, este más 4 está sumando, pasa a restar, me quedaría 84 menos 4, 80, el 4 que está multiplicando pasa a dividir y entonces tendríamos 80 entre 4 y eso daría a 20. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. Pregunta ahí. Pregunta. Si no hay pregunta, si hay un ejercicio en particular que quisieran compartir, alguna duda, pues en el grupo de WhatsApp lo podemos hacer.
Y si hay alguna duda con este material, este es el material del encuentro 42, si no me equivoco, o 44. A ver, permítanme. El encuentro, sí, efectivamente es el encuentro, todo esto está refiriendo en el material, en el encuentro 42 de los materiales que ustedes tienen para que los trabajemos. Hay varios ejercicios que hicimos hoy, pero los invito a que también ustedes puedan profundizar. Si hay alguna duda en algún problema, pues nos la hacen llegar al grupo de WhatsApp y con mucho gusto pues se lo estaremos resolviendo o aclarando esa duda. Bien, sin no más que me despido de esta transmisión, les agradezco que hayan estado, los invito también a que practiquen y profundicen y atento a otro próximo encuentro. Vamos a ver si lo hacemos por Zoom para que interactuemos ya en la pizarra. También una pizarra vamos viendo si lo hacemos por medio de una pizarra digital o con nuestro método que hemos tenido por mí. Y esperando la clase de triángulo. Muy bien, en el próximo podría ser el martes o mañana. Atentos, vamos a ver. Yo les aviso voy a preparar ese material para que ustedes, pues, los invito a que profundicen y resuelvan los ejercicios que no resolvimos ahorita en este material de 42, porque viene el material 43 que es muy interesante, pero todo se combina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos despedimos, que Dios me los bendiga, cuídense, siempre mantengan la precaución, lavado de manos, la mascarilla si va a salir y pues adelante. Siempre prepárense bien para estos ejercicios que son interesantes, que les va a ayudar en un futuro en su carrera profesional. Bien, buenas tardes. Dios me los bendiga.